La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Como decimos nosotros, muertas en vida. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, a todos los que están aquí.
por acompañar, muchas gracias por acompañarnos en este último, nuestro octavo, aunque no lo crean, octavo y último conversatorio de Proyecto Creci, un ciclo que comenzamos hace 2 meses y hoy día ya estamos finalizando y estamos muy contentas porque para finalizar tenemos a 2 compañeras de estudios, de intereses, ¿cierto? De investigación, así que estamos hoy día con Belén Alfaro y con Danitza Catrileo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, chiquillas, muchas gracias. Y ya las vamos a presentar, pero antes quiero darle el pase a mis compañeras porque hoy día es nuestra última sesión de conversaciones con este espacio que quisimos abrir para generar pensamiento en comunidad, para reflexionar, para preguntarnos, pensar en voz alta, equivocarnos, preguntar, dudar y construir pensamiento en conjunto. Así que les doy el paso a mis compañeras de Crecis. ¿Quién va primero? ¡Ay, que están tímidas ahora! Hola a todos, bienvenidos a nuestro último conversatorio. Carita, debo corregirte, es Danitza Seguralinka Keo, por si acaso no Catrileo. Y nada, es un honor para nosotras estar acá con todos ustedes y la gente de Instagram. Y nada, muy bienvenidos. Bienvenides. Último día, nadie se enoja. Vuelve a ser de mujeres esta noche. Invitadas mujeres. Es un honor estar. Yo me pinté los labios. Ay, de noche. Así que estamos contentísimos de lo que hemos logrado en estas 8 programas. Y gracias a la gente que nos ha acompañado durante todo este ciclo. También a las personas en Instagram en vivo. Así que los abrazo y vamos mierda, que hoy día terminamos por arriba. ¡Salud! Eso, salud. Copita de vino, chiquilla, o té, mate, estamos aquí de celebración, estamos cerrando. Los que quieran, las que quieran, también eso, un salud por nuestro último capítulo. Salud. Laura, no sé si queréis decir algo, agregar algo. Justo se nos fue la Laura, ¿no? Ahí está. Dale, Lauri. No alcanzó a escuchar pero gracias por estar en nuestro último conversatorio y dar gracias a todos a los que han seguido así fielmente. Ahí el Pancho bien, el reporte de nuestros seguidores y bacán, o sea, muchas gracias por estar. Estamos muy felices. Bien, voy a pasar entonces a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Primero voy a partir con la Belén, que las tengo aquí en orden de presentación. Es artista escénica, pedagoga y performera, así se define. Es licenciada en Artes con mención en Actuación Teatral y licenciada en Educación, mención Pedagogía en Teatro de la ARCIS, de la Universidad ARCIS. Destaca su formación en la línea de movimiento y danza contemporánea de dicha escuela y en espacios de formación independiente. Ha sido profesora en el ámbito educacional comunitario, así como también en el ámbito escolar como docente de artes escénicas y docente ayudante en las asignaturas de movimiento y voz de la Escuela de Teatro ARCIS también. Se ha desarrollado como actriz, bailarina, directora en montajes de sala, callejeros, en obras y performances en diversos espacios de arte y cultura y compañías nacionales. Y ahí voy a nombrar algunas: Colectivo Pandemia, Teatro Mendicantes, Teatro La Muta, Teatro Público, Festival de Arte Erótico, que hace poco creo que tuvo hace poquito tuvo una versión, Teatro Las Constructoras, Comparsas de Calles, Pasacalle. Hay un trabajo ahí interesante en el ámbito público, ¿cierto? En el espacio público. Estudia y crea a partir de lenguajes corporales transdisciplinares entre las teatralidades y las danzas, los aspectos rituales y performativos. Y con ello ha estudiado en el trabajo de arte y activismo en espacios públicos como medio de protesta, vamos a indagar en eso igual, y denuncia política. Actualmente es intérprete de la compañía La Máscara Danzante, integrante del colectivo Nuestras Manos, de quien mostramos el video Ficción Sonora, es lo que acaban de ver, desde el 2014.
donde ha dirigido además 3 de sus montajes, y creadora de Continuo Movimiento, que es el proyecto por la que la invitamos y estamos hoy día y en el que queremos profundizar y conversar. Proyecto de entrenamiento, arte y estudio del cuerpo desde el 2017. Así que Belén, muchas gracias por estar acá, te pasaste, muchas gracias por aceptar nuestra... Muchas gracias, hola a todas y todes, gracias. Y ahora voy a presentar a la Danitza Segura Licanqueo, perdón por equivocarme. Actriz, profesora e investigadora vocal y corporal desde lo artístico y terapéutico. Vamos a indagar también en ese cruce. También tiene su espacio pedagógico vocal con cuerpo sonoro, que es el proyecto también en el que nos interesa profundizar el día de hoy. Actualmente investiga las posibilidades pedagógicas y artísticas en relación a la voz con diferentes mentoras en estudios formales e independientes. Entre ellos destacan seminarios con Rumbos Chile, colabora junto a Ani Murad en talleres formativos y Ana María desde México. En lo artístico busca mezclar lenguajes como artista mapuche desde el canto. La voz que escuchábamos en el video que mostramos es la voz de Danitza. En el canto y la performance con diferentes coreógrafos, artistas y comunidades. Actualmente es integrante del colectivo Nuestras Manos también, colaborando y participando en el último montaje y talleres formativos. Muchas gracias, Dani, por estar acá, por acompañarnos. Bacán, muchas gracias por la invitación. Que fluya y siga abundante la voz. Maravilloso. Oye, partamos al tiro, pues, partamos al tiro. Queremos preguntarles por sus proyectos, ¿ya? Primero, queremos saber desde dónde nacen estos proyectos, cuáles fueron sus principales motivaciones, y cómo llegaron un poco a la voz, cuáles fueron sus motivaciones y cómo nacieron estos proyectos, Continuo Movimiento y Cuerpo Sonoro. La que quiera comenzar. ¿Quieres Ya, empezar? Bueno, ¿puedo empezar dale. yo? Ya. Dale. ¿Se escucha? Sí, ¿cierto? Ok. Bueno, Cuerpo Sonoro nace porque yo creo que soy una de las personas que le fue más mal en la escuela del Arcis en relación a la voz. No me consideraba para nada vocal en el sentido de lo formativo. Me iba bien y a veces mal y nunca entendía el por qué. Y lo dejé de lado y me metí a las artes marciales, me becaron, tuve el privilegio de ser becada en teatro físico en la Finisterra y tuve la oportunidad de estudiar con varios mentores corporales en un buen tiempo. Y dentro de eso del diplomado de teatro físico y también buscando esta relación del cuerpo y voz para poder saldar esa deuda que tenía desde la escuela, yo tuve el privilegio también de estudiar con Audrey Pernell en un diplomado y desde ahí no la dejé hasta ahora, hemos colaborado juntas, he también podido reemplazarla en varios trabajos, he sido una especie de discípula, hemos entrenado juntas también y compartido varios espacios pedagógicos y artísticos. Y por otro lado, tuve también la experiencia con la María José Parga, donde también estuve desde la danza, desde el movimiento, me sentí muy acogida, siempre tuvimos muy buenas amigas después, siento que ellas dos me abrieron un lugar sonoro muy amable y desde mi lugar como de la práctica corporal, que es el lugar que me fluye más y es mi fuerte, y de ahí nació Cuerpo, bueno, en una conversación con la Audrey, de hecho, estaba ahí como indagando y ella, bueno, me decía, anda a hacer talleres, anda, ¿no? Y un día dije, ya voy a darle con un nombre y empecé hace 3 años a dar clase y bueno, ahora es parte importante de mi trabajo sin saberlo y bueno, así nace Cuerpo Sonoro, cuerpo de la voz, Cuerpo Sonoro. Ya, Continuo Movimiento. Continuo Movimiento nace el 2017 y es inevitable, al igual que la Dani, como mencionar el recorrido posterior y todos los hilos que se fueron trenzando para que el proyecto surgiera. Entonces, Continuo Movimiento nace posteriormente a una seguidilla de intentos de talleres corporales, físicos, de entrenamiento y de búsquedas
de cómo desarrollar y cómo encontrarse con el cuerpo desde distintas esferas, ¿no? No solamente escénicas de sala, sino también desde los espacios más callejeros. Y yo desde niña que estoy vinculada al movimiento, desde los 5 o 6 años que hago gimnasia, deporte. Entonces cuando entré a estudiar teatro, en una escuela, que es la Escuela de Teatro Arcis, que con muy buenos profesores, una escuela que a nosotros nos regaló mucho, tenía una línea de movimiento, que era la línea de movimiento de dramaturgia corporal impulsada por Amílcar Borges, y que era desarrollada por ciertos profesores que habían sido parte de la compañía chilena de dramaturgia corporal. Entonces ellos nos enseñaron toda esa línea de movimiento súper clara, muy concreta. Y por otro lado tuvimos la suerte con la Dani de tener ramos dentro de la malla de danza contemporánea. Entonces había un rol súper importante con el cuerpo ahí, que a mí, por esta experiencia quizás de niña que tenía con el cuerpo, se me hizo súper fluida. Y al igual que era Dani, en el otro espectro, que tiene que ver con la voz, la palabra y por ende con la actuación, empezaron a haber espacios de disonancia y de cosas que no cuadraban. Entonces yo salí de la escuela con una idea un poco como de disociación, ¿sí? Como de el movimiento, la danza, la música por otro lado, y la voz y la palabra, y entonces la actuación, otra cosa muy distinta. Salí con esa idea. Y posterior a esto, yo quisiera como resaltar ciertas experiencias que para mí fueron súper importantes para que esa idea fuera borroneándose y se fuese para otro lugar. Pero salí, y yo creo que también acá es importante como pensar en los impulsos existenciales también de como artista, mujer chilena, en territorio de Chile, ¿no? Como sujeto político, qué sé yo, que vive las realidades artísticas. Salí de la escuela pensando, bueno, ¿y a qué me dedico, po? ¿Qué hago, cachai? O sea, además de esta idea de tener que actuar en sala y hacer teatro, ¿no? Que esa es como lo que a nosotros nos forman, en definitiva. Pero empecé a buscar en un sinfín de cosas, y entre toda esa búsqueda, que no me quiero extender en eso, hubieron 4 experiencias que para mí fueron súper relevantes. La primera, que tiene que ver con ser ayudante de movimiento y después de voz, ¿sí? Entonces, entender ahí el lado pedagógico y el traspaso del conocimiento hacia un espacio de formación teatral. Luego, mi experiencia con Teatro Mendicantes, que fui actriz invitada ahí, y Teatro Mendicantes es una compañía de teatro callejera con un lenguaje físico, expresionista, grotesco, y así como donde reunía música en vivo, intervención de espacios de calle, etc. Y la tercera es la participación de la comparsa de Los Diablos Rojos de Víctor Jara, que es una comparsa que no sé si ustedes la conocen, pero que salimos todos los años, el 11 de septiembre, en esta romería hacia el Cementerio General, para levantar y conmemorar a los detenidos desaparecidos. Y la cuarta experiencia es el haber conocido a los maestros y maestras del Teatro Yuyashkani de Perú, que es una de las compañías más longevas, que si es que no es la más longeva, de Latinoamérica, que ahora hace 2 semanas atrás cumplieron 49 años, en donde hay una amplitud de gamas, ¿sí? De música, danza, teatro, performatividad, uso de la palabra, etcétera, maestros de uso de la máscara, el rito, entre otras cosas. Entonces, a mí estas 4 experiencias yo las nombro porque primero son parte de mi formación, ¿sí? Como súper importante, y de entender que el teatro, como quizás yo había salido, y aquí no quiero culpar a la escuela ni a los profesores ni nada, sino que yo salí con esa idea de que el teatro era con palabra, solo la palabra, y eso era solamente, ¿sí? Y que está súper bien, nosotros tenemos esa referencia, Chile tiene esa referencia en la historia de la teatralidad. Pero yo acá en estas otras experiencias me di cuenta que había otra forma de hacer teatro, y habían otras herramientas, y habían otros lenguajes, y por ende también habían otras referencias que no eran necesariamente europeas, sino que también tenían que ver con el teatro latinoamericano, que estaban totalmente fuera de mi panorama de estudio, en lo cual yo aprendí. Entonces, toda esta búsqueda yo la menciono porque finalmente son impulsos, son disparadores súper importantes para mí para entender de que el cuerpo no está disociado ni fragmentado como nos han hecho creer,
¿no es cierto? Y que la importancia del cuerpo para nuestra disciplina como artistas escénicos es relevante. Y yo había salido con la idea de que no era relevante, ¿cachai? No, Claro. el actor no tiene que entrenarse, el actor no va a hacer un training y ¡pum! Se lanza. Bacán, hay gente que lo puede hacer y yo la admiro, me encanta. Pero yo creo que hay una línea también actoral o de entrenamiento actoral, dancístico, de arte escénica, como para hablar en su general, que sí se conforma y se construye a partir de la disciplina, de la voluntad, del amor por el trabajo y del trabajo día a día, y no solamente del talento. ¿Sí? Entonces, Continuo Movimiento finalmente se abre con toda esta imaginaria, con toda esta historia que yo les estoy contando, con toda esa carga detrás, queriendo ser un espacio de investigación y de estudio del cuerpo para el acontecimiento escénico, desde lenguajes mixtos, ¿sí? Entonces ahí se abre una amplitud. Y luego ya en su desarrollo y en todo esto, son 3 años ya que llevo, también me ha abierto la posibilidad de que no solamente artistas escénicos tomen las clases, sino que sea para todo público. Entonces surge así. Lo siento lo extensa, pero me parecía importante contar esta información. Sí. Eso. Súper. Wow, súper. Qué interesante. Me quedo ahí con lo latinoamericano. Creo que las escuelas en Latinoamérica hemos mirado por años a Europa. Tenemos vecinos, Europa nos mira también como elemento teatral. Chiquillas, la segunda pregunta que me toca a mí. ¿Cuál creen ustedes que es la particularidad de sus proyectos, cada una, de Cuerpo Sonoro y Continuo Movimiento? ¿Cuál es la particularidad de ellos? Dani, ¿sí quieres responder? Ya. Yo. Yo creo que eso es lo que me he preguntado hace mucho tiempo, porque obviamente vengo desde una línea de mentoras que uno siempre sigue, siempre respeta y las nombra. Y bueno, como yo soy una mixtura de cosas, hay gente que me conoce como masajista. Por ejemplo, la Cata es mi paciente en masaje tailandés. Entonces, cuando empecé a dar clases, dije, oye, acá hay una situación que considero súper importante, escucharse el cuerpo, escuchar sus músculos, escuchar sus fascias, tejidos, huesos. Y empecé a indagar en cómo la medicina tibetana podría ayudar a la voz. Y ahí encontré, también en el trabajo de investigación con una mentora que es Sarai, que trabaja desde una línea muy suave del cuerpo, los elementos de la naturaleza, cómo se pueden reflejar en los cuerpos de las personas. Los elementos, por ejemplo, el agua, el viento, el fuego y la tierra, se traspasan en la morfología y en la fisonomía de la gente. Entonces empecé a indagar ciertos elementos, con los elementos, a cómo poder trabajar con la voz resonante, vibratoria y que tuviera efectos terapéuticos sin decirlo. La gente siempre se iba muy feliz, siempre volvía y no entendía el por qué, trataba de no darle mucha palabra y con el tiempo fui elaborando ese trabajo de los elementos de la naturaleza con la voz y la medicina tibetana. Luego trabajé el trabajo de los elementos como una visión más cosmovisión mapuche, con el cutral, ¿cierto? El fuego, el que te levanta, el el aire, el que te hace sentir el sonido desde una manera muy placentera y poder darle espacio al cuerpo a la resonancia con un gesto respiratorio muy amable para el ser humano. Y ahí empecé a indagar, dije, hoy tengo esta medicina que está asomándose y está a la mano porque trabajo desde que salir de la escuela tuve el privilegio de trabajar con coreógrafos mapuche, coreógrafo indígena y nunca he parado hasta ahora. He estado en escena siempre y siempre tengo ese diálogo con como mixtura de arte mapuche guarreache, ciudad, citadino y por otro lado este lugar como masajista thai. Entonces ahí como que uní y ahora estoy trabajando con kinesiólogo, con fisioterapeuta en el trabajo del sistema nervioso y también con fascia training y también lo he involucrado mucho con
con el trabajo vocal, independiente de las líneas vocales que yo he entendido. Ese siento que es como, siempre el cuerpo me ha gustado mucho como material, como materialidad concreto para ir a lo abstracto. Entonces, siento que empiezo desde ahí. Hay gente que entra desde lo simbólico, desde la psique, ¿cierto? Yo entro como en lo concreto, a los tejidos, a los huesos, a la fisonomía, a cómo trabajar las fascias viscerales, cómo poder ampliar esta medicina para que la gente se vaya distinta a como llegó y que también sea una herramienta de autoconocimiento. Entonces creo que ese es como siempre ha sido mi impulso para que lleguen las ramificaciones de lo demás. Después en la otra pregunta vamos a ir indagando un poquito más en ese trabajo más particular de la Dani, porque tiene un enfoque bien terapéutico en uno de los aspectos de tu trabajo, entonces quizás ahí podemos indagar un poquito más en eso. Y tú, Belén, ¿cuál sería la particularidad de continuo movimiento? Mira, yo creo que las particularidades, o sea, quiero partir diciendo que todas las clases de todas las personas que hacen cosas y enseñan son particulares en sí mismas, creo yo eso, porque son particulares las personas, somos todos distintos. Quería partir diciendo eso, ¿no? Como en cada experiencia, en cada formación hay una particularidad. Yo creo que en continuo movimiento lo particular tiene que ver quizás con que no solamente invito a personas desde del área artística necesariamente, ¿sí? Sino que está enfocado a todo público. Creo que eso podría ser una particularidad. Y que está también, yo estoy permanentemente como en un aprendizaje continuo, tratando de también compartir esos saberes que voy encontrando con ciertas personas que a mí me han hecho sentido y que puedan ir cuajando con el objetivo del proyecto. Entonces, yo creo que esas son básicamente las particularidades. No sé qué más. Sí, perfecto. Y ¿en qué estaban como antes de este contexto pandemia medio ciencia ficción que estamos ahora? Y cómo han llevado su investigación como con eso también. Mira, yo hago clases hace 3 años y cada año, o sea, fui encontrando mi propia forma de entregar estas clases y no hacerlas siempre continuas como todo el año seguido, ¿sí? Entonces yo me empecé a dar descansos en el año. Entonces estaba muy en mi lógica de calendario, hacía clases en otoño, verano, otoño, descanso en invierno y retomo en primavera y verano, ¿sí? Entonces ahora, cuando comenzó marzo, yo estaba preparando mi difusión, mis afiches para abrir, partir, ¿sí? Claro. Como que todavía no creía que el bicho iba a llegar acá, no, estaba muy lejano. Entonces, cuando ya empezamos con la cuarentena, yo desistí de las clases y quedé en pausa. Y personalmente yo entré en un conflicto con la virtualidad muy fuerte. Ya está asumido y superado porque ahora estoy haciendo clases virtuales. Pero no, contarles igual que eso fue como parte del proceso. Yo como que lo abro así sin ningún pudor ni nada, porque yo creo que quien diga que esto no le ha afectado, no sé, tiene un pecho de hierro, no sé. Entonces iba a hacer las clases y paré. Y lo que comencé haciendo fue retomar mis bitácoras. Yo soy una fiel fan de las bitácoras, me encantan. Ojalá todo el mundo haga bitácoras en sus cosas. Entonces, yo venía de un viaje, de un estudio que había hecho con Continuo Movimiento, que había sido una residencia de investigación. Entonces, retomé ese trabajo y lo empecé como a escarbar de nuevo y a ver qué faltaba, qué había aprendido, qué no. Perdón, que tengo una perrita aquí, una cachorra que me está... eso es lo que suena alrededor mío, que quiere jugar. Ya, Luna. Entonces,
Y yo estoy aquí tratando de hacer que nada pasa, ¿saben? Y aquí está abajo mío pasando de todo. Ya, Luna. Oye. Entonces, bueno, dejé las clases y... ¿qué estaba diciéndoles? Ah, ya. La bitácora. Entonces retomé la bitácora y luego, claro, y lo segundo que hice fue, dije, bueno, ya, como que no puedo estar aquí en la quietud máxima y decidí abrir un espacio de conversación, de los a cuales yo las invité a ustedes también. Y luego de eso ya finalmente decidí hacer clases virtuales también, principalmente como por el tema económico también, ¿no? Porque ha sido como súper difícil este periodo para nosotros los artistas. Exacto. Oye, Belén, y me gustaría preguntarte entonces, indagar ahí un poquito más, como a propósito del conflicto que tú decías. Tenía un conflicto con lo virtual, ¿cierto? Y claro, uno de los elementos en los que uno ya tiene que, bueno, hay que hacer, uno de los elementos en lo económico, lo que tú nombrabas, pero me gustaría saber como cuáles eran esas resistencias que habían con lo virtual y además de lo económico, ¿qué otras cosas te hicieron como pensar en superar esa resistencia? Sí, mira, básicamente yo creo que tiene que ver con la era en la que estamos viviendo como mundo. Mira, necesito que me den unos minutos para poder sacar a la Lunita, que es mi cachorra que me está aquí tirando el... Sí, obvio, dale nomás. Entonces, de pronto, si me dejas después de la Dani, para yo mover a la Luna, que me está acá, atacando mis pies. Todo bien. Dale. Ya. Entonces vamos con la Dani. Dani, cuéntanos tú en qué proceso estabas con Cuerpo Sonoro y cómo has llevado tu trabajo en este contexto. Oh, bueno, Cuerpo Sonoro ha ido como afirmándose con el tiempo. Al principio era mi espacio, ok, me quiero pagar unas clases y quiero un espacio para entrenar sola. Entonces, Cuerpo Sonoro era ese objetivo, como poder entrenar en un espacio que no fuera mi casa. Y ahí tenía la colaboración de Audrey con los trueques e intercambios que hacíamos. Y el segundo año agarró mucha fuerza. Tuve el privilegio de tener muchos estudiantes de distinto tipo, sobre todo gente que no está vinculada a las artes escénicas. Uh-huh. Y claro, cuando empecé en marzo tenía los dos grupos bastante bien. Entonces fue como abrupto, que estaban recién empezando 2 sesiones y ¡pah! Y hay una pandemia y el estudio es súper chiquitito, es como un espacio muy íntimo. Y tuve que de un día para otro, fue un domingo, el miércoles tenía que hacer clase y ya la gente se había comprometido, había pagado su espacio, estaba súper ilusionada y tuve que pagar Zoom de inmediato a aplicar a los amigos con tarjeta de crédito porque ahora ya lo tengo así como, ya, ok, y nada, en un día tuve que empezar, o sea, les ofrecí terminar online y a la vuelta ofrecerles clases particulares a la gente por todo el tiempo y aceptaron y así fue, o sea, fue a la mala, como que no me dio opción porque la gente, yo les dije, podíamos ver alguna forma y querían seguir igual, entonces nada, me tocó hacerlo nomás, me tocó hacerlo y he tenido la suerte y el apoyo de estudiantes que llevan ya 2 años conmigo sin parar y ha sido muy bonito, entonces nada, también ellos tuvieron que adecuarse a lo online de manera abrupta, hay gente que vive hacinada, hay gente que vive con niños y así todos hacen su práctica vocal y lo valoro N. Y me ha tocado, la verdad, adecuar los objetivos del espacio para que la gente, como yo les contaba, se vaya distinta a cómo llegó, que respire más, que tenga una conciencia del cuerpo y a sacar todo lo que necesitan. O sea, los objetivos cambiaron totalmente, porque antes indagábamos, nos dábamos espacio, los tocaba, le ajustaba el cuerpo, los movía como yo quería, teníamos mucha confianza como masajista y también como una exploradora del cuerpo, entonces
ahora no los toco. Entonces ha sido súper fuerte no tocar a mis estudiantes. Y ellos lo sienten, pero como les comentaba, al final tuve que cambiar la lógica de los objetivos y decirle claramente a la gente: aquí tú vas a respirar bien, vas a liberar el sonido, vas a encontrar un espacio de resonancia muy amorosa contigo, con lo que tú necesitas, y vas a tener contención si ocurre algo emocionalmente. Y ha sido muy buena la acogida y han seguido, pero como les comentaba, no me quedo, al final no es lo mismo. Los objetivos cambian y yo he tratado siempre de ser muy honesta con esos objetivos también, para que la gente sepa. No les voy a vender una pomada de que van a salir con una voz así versátil, con unos agudos y unos graves increíbles, porque es lento, es más lento el proceso ahora y es difícil. Dani, y bueno, Belén también, empezaron también con también circuitos de conversaciones, estos ciclos de conversación como para también indagar de manera virtual en la investigación. Entonces también ahí se añade un material también a tus estudiantes y a la gente toda para poder observar y cruzar miradas con respecto al cuerpo y la voz. ¿Nos puedes contar un poquito de eso también, o las dos? Porque bueno, las dos, desde Cuerpo Sonoro y Continuo Movimiento, han hecho también ese cruce, ¿no? Esa investigación, bueno, que es como lo que hacemos, es lo mismo que hacemos nosotras también, que es como un poco democratizar los conocimientos y las cosas para que todos podamos, desde el confinamiento, si bien no tenemos esta presencialidad, poder conectarnos a la voz, al cuerpo, al sonido desde otros lugares, más reflexivos quizás. Bueno, yo, siguiendo la misma idea y la misma lógica, yo creo que los espacios de conversación ayudan, como tú dices, como a democratizar, a acercar a la gente que la voz es parte de todo el mundo, y también es un derecho humano. Cantar es un derecho humano, vocalizar es un derecho humano, gritar si lo necesitas hacer, si estás en un espacio protegido, si no estás dañando a un otro. ¿Por qué no gritar? Es tan necesario, genera endorfina, genera mucha endorfina y es muy liberador, es como, y dopamina también. Entonces, ¿por qué no ofrecerle a la gente esos espacios? También conocer a tanta gente que lleva tanto tiempo haciendo este trabajo y que es muy bueno valorarlo, darlo a conocer, visibilizar a las personas que ya llevan un buen tiempo, que han sido profesoras tuyas, que han sido parte de tu recorrido, y que también sea una red de apoyo. Eso también considero que es súper importante. O sea, ojalá todo el mundo tome todos los talleres del mundo y que todos podamos ser abundantes en eso, porque es algo que, o sea, el yoga está en todos lados, ¿por qué no la voz igual? Esa es mi filosofía. ¿Por qué la voz no tiene el espacio igual que el yoga? Que las artes más, pilates, no sé, todo el mundo hace pilates. Yo estoy con entrenamiento de pilates. Entonces, y estoy con gente de todas las edades. ¿Por qué la voz no debería ser así? Esa es mi filosofía, yo creo. De la voz debería ser para todo el mundo. Súper. Bueno. Y tú, Belén, nos estabas contando un poco a propósito de estos espacios como de resistencia, ¿no? Con lo virtual. Sí, retomar un poquito. Sí. Mira, yo creo que primero a partir de que acá hay una forma de entender la virtualidad que está bien, o sea, cada uno se la ha tomado como quiere, ¿no es cierto? Como yo no tengo en ese sentido yo lo conversaba con la Dani al comienzo de esta cuarentena, como yo no voy a juzgar a ti ni a nadie que quiera clases virtuales, ¿cachai? Era más un conflicto interno como mío de cómo desarrollo esta no corporalidad a través de una pantalla, como esta relación objeto, distancia, lejanía, y cómo se traspasan los conocimientos en este nuevo formato. Y por otro lado también ver, y que lo encontré súper chocante, que era la única opción, ¿sí? Como que yo siento que eso del confinamiento es lo potente que estamos viendo. No tenemos otra opción, hay que quedarse acá en la casa. Entonces ese sentido de como privarte de algo, ¿sí? Producto de otra cosa externa que nos sucede,
en nuestro entorno. Eso yo lo encontré bastante fuerte y no tuve la oportunidad de no hacer clases porque estaba trabajando en otra cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí dije, voy a darme el tiempo para pensar bien cómo voy a hacer esto, si es que lo voy a hacer, ¿sí? Y si es que lo hago, bueno, tendré que pensar ahí en que si no estoy con la persona ahí y le estoy enseñando una voltereta, una rueda, una parada de mano, y si se cae esa persona, yo decía, y no la asisto, ¿qué hago? Yo tengo seguro, no voy a hacer darle seguro a mis estudiantes, ¿sabes? No, pero no, esas eran las preguntas, básicamente. Y me di el tiempo de pensar bien, como, bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y respondiendo un poco también a la pregunta de Gabriela, cuando yo decidí hacer estas conversaciones, que denominé mutaciones, conversaciones del cuerpo desde el encierro, y acudí a mis redes cercanas, ¿no? Yo conozco que están haciendo trabajo corporal en distintas partes de Latinoamérica. Era preguntar justamente eso. ¿Cómo estás llevando tu práctica corporal en encierro? ¿Qué te sucede? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás llevando? ¿Qué conexiones aparecen? A ver, pensemos esto, pero pensémoslo juntos. Pensémoslo en colectividad. Entonces fue súper enriquecedor saber cómo cada grupo estaba llevando y qué estaban pensando y cuáles eran las reacciones y cómo entonces, por ejemplo, compañeros de México en un momento me dijeron, bueno, es que nosotros pensamos que nuestro cuerpo no está encerrado porque nuestro cuerpo es infinito, tiene miles de posibilidades, entonces nosotros no estamos, o sea, estamos encerrados, pero lo estamos poniendo desde la otra trinchera. Y ellos estaban así, no, aquí el cuerpo hacia adentro y es infinito, entonces podemos dar muchas cosas, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, cosas así, ¿no? Experiencias de distintas. Eso fue súper rico. Y además también en la idea de apoyo, ¿no? De apoyarse en difusión, en saber qué actividades están haciendo, levantar esas actividades también. Entonces, como que esos fueron los objetivos del circuito de preguntas, o sea, de invitados, invitadas. Sí. Y qué importante también en ese proceso como ir generando esas reflexiones en conjunto, como las personas que, claro, como que trabajamos de alguna manera haciendo clases, fue como un shock primero y después chuta, ¿cómo adapto todo esto a un no estar juntos, a un no sentir los cuerpos cerca, etcétera? Entonces, súper importante estos espacios de reflexión que se han generado para compartir justamente esas preguntas, esas metodologías, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un poco un choque, ¿verdad? Perdón, antes de la pregunta que viene, que va a ser contradicciones. de contradicciones, totalmente. Perdón, Laura, que interrumpa, solo quiero avisar, recordar que vayan anotando sus preguntas por acá, por el chat. La Gaby es la que va a ir dando las palabras y también estamos recogiendo las preguntas, la Cote está recogiendo las preguntas en el Instagram, que ya van apareciendo unas, así que vamos a ir avanzando con las nuestras también. Para abrir la conversación. Vamos avanzando, esta conversación está muy, muy buena, muy interesante. Recordarle a la gente de Instagram que por el tiempo de transmisión que nos permite el Instagram Live, en un rato más se va a cortar, pero les pedimos a todos que vuelvan a conectarse. Son unos segundos los que nos demoramos en retomar la conexión, para que a eso de las 10 en 10 minutos más se va a cortar, pero vamos a volver inmediatamente. Danitza, bueno, valoro mucho eso que mencionas como de las voces más allá de la academia, de las voces más allá de los cuerpos presenciales, ¿cierto? De las voces que precisamente, incluso en la academia se utiliza ese mundo externo para poder integrarlo, siendo que ya es parte de nosotros, ¿no? Frente a eso y toda la investigación que tú llevas a cabo del cuerpo y la voz, incluida también la cosmovisión mapuche y todos los espacios en los que tú has estado, ¿cómo haces el cruce de manera, o se me podría, cómo se expresa el cruce de alguna manera más concreta con lo terapéutico, con el masaje, con el conocimiento del cuerpo? ¿Cómo estableces ese cruce en tus talleres o en tu práctica? Primero,
bueno, yo tuve la investigación con la RAI de manera particular para indagar en los elementos con la visión tibetana, y ahí hice un laboratorio de 2 días, 4 horas, con la gente poniéndole salud creativa, desbloqueo del diafragma. Tuve la asesoría de ella y dije, ya, ok, ¿cómo podría unir este desbloqueo del diafragma torácico principalmente y el pélvico con los elementos del Tai? Y cómo poder energizar con estos, claro, con estos sonidos que no son tan estéticos y que tienen que ver con el afafán, ¿cierto? No le puse eso en la descripción, lo quise probar, la verdad, no lo puse, le puse salud creativa, formas de llevar a cabo una respiración más amable para el sonido, eso le puse en un verano y se llenó. De hecho, fue mi maestra a verme y todo, fue muy bonito. Y la gente se llevó una experiencia muy bonita. De hecho, tengo gente hasta el día de hoy que toma de repente clases conmigo desde ese encuentro. Y después, con el tiempo, sin querer queriendo, encontré un colega que es educador físico en Pilates con Fascia Training y me invitó a unas charlas de fascia porque él me decía que mis clases eran muy parecidas al trabajo de fascia y yo no tenía idea, y bueno, me invitó y desde ahí este año estamos trabajando en un equipo que se llama Biplaying, donde yo soy la única educadora vocal. La gente es como, hay kines, hay trabajadores del cuerpo, y son principalmente para abogados, para gente que no tiene nada que ver con la voz, y ha sido muy bonito como nutrirnos. Entonces, al final, a lo que quiero llegar es que he estado siempre ligada al cuerpo desde lo terapéutico y yo lo voy haciendo de manera intuitiva, y ahora ya estoy estudiando de manera como más profesional, con el estudio miofacial, con el sistema nervioso con un doctor. Estamos haciendo cruces con el sistema nervioso, cómo poder establecer la voz, cómo va viajando con el sistema simpático y parasimpático, con por qué la voz es muy aguda cuando es muy simpático, cuando es muy alterada, y por qué la voz es muy parasimpática cuando no hay ganas de nada. Entonces, hay un cruce del sistema nervioso bien interesante que estoy desarrollando, pero recién este año, y lo estoy involucrando de manera muy, muy sutil en mis clases, y también colaborando con demás mentoras para hacer los cruces que necesito hacer junto a la Ana María, con la resonancia del esqueleto, la autonía. Entonces, como que voy haciendo mixturas, ¿me entiendes? Y no le digo que es movimiento expresivo terapéutico. Eso es como, no digo que es la terapia psicológica, para eso derivo a una chica que trabaja conmigo, que es la Camila, que es psicóloga, y hacemos cosas juntas en regulación emocional. Pero en temas de corporalidad, claro, la gente desbloquea sus diafragmas, la gente se lleva una sensación diferente, y son cosas que hacemos, pero como de manera mucho más concreta y con nombre. Eso es todo. Eso es como que tiene efectos terapéuticos, la gente establece una conexión con el cuerpo, pienso, ojalá de manera más profunda, y respira mejor. Eso principalmente, respira mejor. Y Belén, estas preguntas que armamos eran como para cada una, en lo que, de acuerdo a lo que ustedes nos mandaron, como la descripción de sus proyectos, como que queríamos ahondar en lo que nosotras creíamos que era como la particularidad de su proyecto. Entonces, vimos que Belén hablaba mucho del espacio público y de elementos rituales, ¿cierto? Entonces, queríamos preguntar también por ese cruce, como es el espacio público y lo ritual. ¿Cómo has combinado o cómo se cruzan estos dos mundos, estas maneras de performear? Además, nos llamó la atención que tú dices performera en vez de performer, que es como la palabra, ¿cierto? Entonces, ahí hay una distinción también de decir performera y no la performer. ¿Cachai? Entonces Sí, ahí. Perdón, sí. No, lo último, la performera, es porque conscientemente intento siempre llevar todo a cómo se dice. Es performera. O sea, si yo voy a Estados Unidos y me voy a presentar en la calle, no sé, y le voy a decir, I am performer. ¿Cachai? Pero aquí en chileno soy una performera. No sé, como
todo en su sitio también, las cosas son situadas, contextuales, ¿sabes? Entonces, también defendiendo nuestro lugar un poco también. Mi pregunta, o sea, yo tengo una pregunta con esto del cruce, es sumando continuo movimiento también, ¿sí? Un poco como este cruce como con el proyecto, claro, sí, porque justamente te iba a decir eso, que si bien continuo movimiento es parte de mi proyecto pedagógico, ¿no? De estudio, pedagogía del cuerpo, ya a esta altura para mí es inevitable separarlo de mis otros proyectos creativos, como la filosofía que estudio, que intento ahí desarrollar, empieza a expandirse con esta idea de rizoma también que a mí me encanta, como hacia otros lugares y que ya, en definitiva, está todo conectado, como rompiendo esta idea de separación que yo les hablaba al comienzo, y de ver el mundo de manera fragmentada. Estamos muy acostumbrados, nuestra mente está muy acostumbrada a ver las cosas de manera fragmentada y verticales además. Entonces, el cruce, primero yo creo que es el cuerpo, ¿no es cierto? Eso ya es como la base. Entonces, de alguna manera, continuo movimiento lo que intenta hacer es el desarrollo preexpresivo del cuerpo. Y esta idea del cuerpo preexpresivo es porque antes de expresar, antes de representar, antes de el acontecimiento en sí escénico, lo anterior es este cuerpo que ahí, si ustedes han leído a Barba, por ejemplo, en la antropología del cuerpo, habla de este concepto, y que es este cuerpo que está, entre comillas, neutro, o este cuerpo disponible, ¿sí? Cuerpo que está disponible para un acontecimiento. Entonces, en mis clases yo recalco esa idea siempre, porque en definitiva, si viene una persona de teatro a mis clases, viene una persona, una actriz, viene una persona de danza, viene una persona una psicóloga, viene una profesora de matemáticas, ¿sí? Tengo ahí un cuerpo, o sea, una diferencia particularidad de cuerpo. Entonces yo digo, bueno, aquí cada uno, de manera autónoma, va a tener que decidir, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me sirve para mis acciones en los espacios en los que yo decida que sean pertinentes? Una actriz decidirá que será pertinente el trabajo de la columna que yo enseño para su trabajo actoral, quizás, ¿sí? Quizás la psicóloga puede que lo haga para para ella mientras atiende a sus estudiantes o sea, a sus pacientes o para enseñarles alguna técnica, no sé, ¿sí? ¿Sabes? Es como ahí hay una gama de posibilidades. Entonces, teniendo esta idea de cuerpo disponible un poco, yo siento que ahí ya es el cruce donde yo puedo abrir hacia mis propias creaciones, ¿no es cierto? Como artista, como sujeta, en que si me paro en la calle, yo necesito que me observen, porque tengo algo que decir, porque estoy comunicando algo, ¿sí? Si voy a ocupar el espacio público, por ejemplo. ¿Cómo hago que esas personas se detengan y observen lo que yo estoy haciendo? Y no sigan su ruta, ¿no? Su trayecto. ¿Qué hago yo ahí? Entonces, siento que ahí está la particularidad también del cuerpo, porque ya no solamente es poner un objeto y mi cuerpo, ¿sí? Como, por dar un ejemplo, ya voy a hacer una performance, me tiro sangre, ya, no sé, muy burdo. Tengo un vaso, el vaso es mi objeto, pero ya está en mi cuerpo. Entonces, ya no solamente la performance distanciada de un objeto que estoy distanciado y que observo, sino soy yo, que es a través de mi cuerpo que ocurre esa experiencia. Y es única, irrepetible, ¿no? En el espacio. Entonces, yo siento que ahí esa idea de cómo yo coloco el cuerpo, entonces, si yo lo sigo investigando, voy a tener cada vez más herramientas para saber cómo voy a poder ampliar mi gama de posibilidades, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el cruce, ¿no? Como del estudio del cuerpo, de entrenar, de investigar. Es como, bueno, vamos conociendo qué somos, qué tenemos dentro de este cuerpo, ¿sí? Vamos conociendo hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites,
hasta dónde puedo poner esto. Yo creo que ese es el cruce como, digamos, del estudio con la acción en la calle, ¿no? O en la acción escénica. Les recordamos ir anotando sus preguntas. Tenemos algunas preguntas del Instagram también, pero antes nos queda una pregunta nuestra, que la Gaby ahí la tiene. ¿Sí? Voy. Ahora sí. Aquí está silenciado. Chicas, bueno, esta pregunta es para ambas. Sabemos que ustedes trabajan con voces no educadas para la escena, ya lo hemos hablado, ambas, y también en el espacio público, ya sea por el proyecto en particular que cada una tiene y también su experiencia. Por lo tanto, se podría decir que ustedes están en un vínculo con estas voces cotidianas, ¿cierto? Voces de la calle, voces comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. Y desde ese lugar, ¿cómo ven la idea o el rol de esta voz popular, si podríamos llamarla? En otros conversatorios ha salido mucho este concepto de la voz del pueblo, sobre todo en este contexto de levantamiento popular y, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Si pudiéramos, no sé si un diagnóstico o alguna impresión con respecto a las voces que estamos escuchando, a los cuerpos que estamos viendo, a los cuerpos que estamos habitando en estos contextos, con respecto, no sé, desde octubre hasta ahora. No sé quién quiere partir. Danitza. Repite la pregunta, por favor. La pregunta es, bueno, que trabajan con voces corrientes, con voces no entrenadas para la escena, digamos, lejos de la academia, ambas, y también en el espacio público. Entonces, ¿qué rol creen que está cumpliendo hoy en día esa voz popular, esa voz del pueblo, desde el levantamiento popular en octubre hasta ahora? ¿Cómo están esos cuerpos, esas voces? Eso. Bueno, desde el punto de vista de la gente que está llegando a mis espacios vocales, no hay mucha voz. Hay más silencio, hay pienso yo, una necesidad de tener un espacio solamente para ser escuchado, escuchada. Siento que al momento de expresar el sonido hay mucho dolor, hay una respiración más entrecortada, hay una voz más chiquita o una voz muy temblorosa. Hay mucha necesidad de gritar también y siento que el espacio que daba en octubre, ¿cierto? El estallido o daba mucha liberación de toda la historia que hemos tenido hasta ahora de castigar a las voces. Yo soy la tercera generación, pero en los años de mi abuelo le pegaban por hablar en mapudungún y hasta el día de hoy me resuena que yo arrastro ese dolor y que lo he ido sanando en escena, lo he ido sanando a través de mi biografía y siento que hay muchas mujeres también que vienen con una sensación de no sentir placer en su vida. Y es también un trabajo muy, muy minucioso de poder darle esa voz que genera el placer, que genera tu voz, sí, expresiva. Siento que es muy amplio la gama de personas. Hay gente que viene solamente para sacar lo que hay que sacar. Hoy día me tocó, de hecho, una estudiante con su papá. Estaban los dos juntos vocalizando y me emocionó mucho porque siento que fue muy, muy pura su entrega y muy generosa. Era su primera clase y querían solamente cantar juntos vocalizaciones libres y fueron 40 minutos solamente para respirar. Entonces fue un trabajo muy, muy minucioso
Y eso, hay gente que solamente quiere ser escuchada y antes lo permitía la calle, entonces ahora estos espacios que brindamos son súper necesarios también. Ay, qué interesante lo que dices. Perdón, ¿me puedo meter antes? Perdón, ¿me puedo meter? Es que, es que no, hiciste un vínculo ahí que me quedó resonando a propósito como del espacio y el silencio. Como que claro, uno la primera idea, la primera inferencia que podía decir, bueno, la voz toma espacio, pero también como el silencio toma espacio a partir del cuerpo, no solo la voz, sino que el silencio también es una manera de tomarse el espacio o de hacer espacio incluso. Entonces está interesante eso que nos relatas. Como... Y cómo te apropias de tu espacio. Yo les digo, vean un cuadro y suenen con su cuadro, vean su cama y qué les parece la cama. Vean, expresen su vergüenza, porque viven hacinados. ¿Cómo podría vocalizar la vergüenza? Y de ahí me da pudor y de ahí me da una sensación de cosquilleo y de ahí ¡puf!, aparece algo nuevo. Entonces, al final el espacio mismo te va entregando materialidad y no lo veo como algo que te imposibilita, sino que siempre les digo a mis estudiantes, si acá eres capaz de hacer esto, imagínate en los espacios públicos, imagínate cuando tengas tu banda, imagínate cuando tengas tu espacio. Va a ser tremendo porque tienes un montón de material. Entonces, eso ha sido desafiante, pero creo que el hogar mismo genera voces. Sí, interesante. ¿Y tú, Belén, cómo lo has visto? Bueno, concuerdo harto con lo que dice la Dani, me hace mucho sentido, sobre todo con el rol que ella desarrolla, o sea, con lo que ella ha desarrollado con el tema de lo vocal. Como que importante también se hace entender de que las personas necesitan ser escuchadas hoy. ¿Y por qué necesitan ser escuchadas? ¿Qué pasa ahí? Como es importante preguntarse eso. Y la acción misma de sacar la voz, bueno, ahí me encanta el trabajo que hace la Dani, porque encuentro que es súper como certera en ese sentido. Yo pienso que el rol que estamos, o sea, de lo que pasa ahora y el rol de esta masa que podemos llamar la voz del pueblo, qué sé yo, esta consigna que hemos escuchado bastante como del Chile despertó, es una voz y es un cuerpo puesto en la calle de mucha rabia y denuncia y rebeldía y cansancio. Hay un cuerpo agotado ahí como de hastío, ¿no? Como yo, o sea, si lo vemos como en términos generales, ¿no? Como pensando en una alegoría del pueblo, como un pueblo cansado, hastiado, o una puebla, o un pueble. Que está muy cansado y con rabia, con muchos dolores, con mucho acúmulo de dolores. Y me pasa también de que, no sé, con lo que pasó el domingo en el sur, por ejemplo, o sea, la noche del sábado, a mí se me cae todo de nuevo. ¿Cachai? Yo digo, bueno, ¿dónde Chile despertó? ¿Dónde? ¿Cachai? ¿Dónde despertó? O sea, vemos, escuchando esos gritos, el que nos saltas mapuche, yo digo, ¿dónde Chile despertó? ¿Dónde está ese cuerpo que despertó de qué? Entonces ahí siento que ese rol, ahí se empieza como de este cuerpo que supuestamente despertó de algo, pero que está lleno de capas de tensiones, fragmentado, triturado, mutado, como que está como con cientos de capas de opresiones, ¿cachai? Y un cuerpo que quizás despertó en una capa, pero falta que despierten todas las otras, ¿cachai? Y siento que ahí, quizás como conectándolo con el rol de lo que nosotras hacemos, y hablo de todas nosotras que estamos acá ahora, es como este llamado a la autonomía, ¿sí? A la autonomía de nuestros cuerpos. Y al conocernos, al saber quiénes somos y qué queremos. ¿Quiénes somos y qué queremos en este mundo? ¿Sí? ¿Y de qué estamos cansadas y cansados y cansadas? ¿Qué necesitamos? Como despejar, ¿sí? Como movilizar.
Entonces, ahí yo me quedo con esa idea, ¿no? De como llamar a la autonomía, a la autoría, a entender que estamos viviendo un proceso de crisis, y de crisis social, y que toda crisis también conlleva a un renacer, ¿sí? A un renacer y un despertar permanentemente, y un ciclo. Sí. Eso. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, es tan amplio que son las reflexiones Sí. aquí que aparecen en el pensar en voz alta también. Sí. Teníamos preguntas. Me quedé un poco... Ah, perdón. No, me quedé un poco con eso de quiénes somos y con lo que dijo Danitza respecto a esto que le pasó a su abuelo, y reflexionar en torno a la voz y el cuerpo. Y creo que como que esto, como reflexionando junto a lo que decía la Belén, la Danitza, somos un montón de experiencias, incluso que no son propias, y cómo eso también está reflejado en lo propio, que es la voz. Como que pienso que ahí hay mucho que ver, mucho que reflexionar, y viajar internamente para descubrir, ¿cachai? Como un histórico ancestral que hay que hacer ahí para entenderse, para entendernos también como sociedad, como justamente por esto que mencionaba la Belén de pasó, ¿cachai? En el sur es como un poco loco, porque uno no entiende cómo puede pasar eso si al final tenemos la misma historia. Mm. Ay, Bien. hola Laura. Pasemos, no sé si les parece pasar a las preguntas del público, la pública. Voy por aquí por Zoom. Pancho, puedes activar tu micrófono, por favor. ¿Se escucha bien? Sí. Oye, que heavy pasar de un tema a otro. Creo que, no sé, me quedé igual como un poco tocado con eso, como más allá como de que sí, compartimos la misma historia. El punto es como cuál es el criterio de, no sé, de selección, de contemplación de la realidad que están pasando algunos seres humanos, como creo que va más allá de eso, como que es obvio que somos todos, yo creo que para nadie cabe duda. Entonces, ¿cómo se llega a ese tipo de reflexiones? ¿Cachai? Bueno, oye, voy a hacer un esfuerzo por salirme de eso, de esa energía. Tuve la oportunidad de que una chica que toma mis clases me dijo, oye Pancho, métete a este link y voy a estar, y pude ver a Danitza y a Belén en un bonito conversatorio hace poquito, donde hablaban con varias personas también sobre su trabajo en el territorio, cómo iban accionando ahí desde esos lugares, desde sus experiencias y desde sus miradas, que me pareció re interesante, las felicito por abrirlo. Y un poco por ahí también pasa mi pregunta. Danitza mencionó lo de un poco no sé, no quemarse con algo, no nominar necesariamente algo, sino que generar una mixtura, ¿sí? Y situarla en este contexto. Belén también mencionó lo mismo, una persona en un espacio público es una persona que tiene algo que decir, que se sitúa en ese espacio por algo. Y en ese sentido, yo, en lo personal, creo que la idea de técnica vocal, pese a ser un elemento importante dentro como de los entrenamientos vocales, del trabajo, de la preparación vocal, creo que igual ha sido un arma de doble filo en tanto ha confinado el espacio de las prácticas vocales solamente a las personas que han pasado por entrenamiento o que son beneficiarios de la técnica vocal, ¿sí? Que la reciben, que reciben el don. Entonces, mi pregunta es como desde la ritualidad y sus búsquedas, que creo que lo escuché por ahí, que me llama mucho la atención, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven, qué potencial le ven a la ritualidad
para redirigir el foco de las prácticas performativas, tal vez, un poco para exceder lo escénico, ¿sí? O el acontecimiento escénico, como decía Belén, y devolverle un poco el foco a las prácticas vocales en el cotidiano, ¿sí? Como ya no se trata de yo como sujeto artista, ¿no es cierto?, que genera un espacio, configura un espacio-tiempo para ser contemplado, cómo el foco se devuelve a lo ritual, en donde un grupo de sujetas y sujetos estamos atravesados por una forma de entender esta realidad, y que no necesitamos generar, no sé, espacios de formación en donde la vocalidad emerge, ¿sí? Donde es parte del cotidiano. Le pregunto a Pito de que, bueno, Belén mencionó que había tenido estudios con Yuval Kani. Danitza hace un trabajo también muy en conexión con, no sé, escuché algunas cancioncitas ahí en sus historias del mapuche. Entonces, ¿cómo ven ese potencial para devolverle un poco? No creo que no lo tenga, pero creo que el foco no está puesto súper en el artista y en cómo él se encarga de dar voz o de ocupar el lugar vocal en lo creativo. En cambio, entonces, ¿cómo devolvérselo al cotidiano, a la comunidad? ¿Se han logrado rescatar alguna especie de repertorio? ¿Qué potencial tienen las actividades performativas en ese sentido? No sé si su trabajo por ahí lo ha hurgueteado por ahí un poquito. ¿Se entiende? Voy a partir yo. Porque estaba notando ahí, me parece súper interesante todos los cruces que hace Pancho. Yo creo que primero darle sentido a la ritualidad en estos tiempos, en tiempos en que la ritualidad se ha perdido, en donde la ritualidad o el rito no es algo que esté asociado a nuestra cultura, a diferencia quizás de otras, un sentido y una pulsación súper desde recorrer quizás términos como lo ancestral, ¿no es cierto? O términos como de entender las raíces, entender nuestros orígenes, por una parte, por ejemplo, que eso podría ser un área, ¿no?, de cómo quizás abordar eso. Pero por otro lado también tenemos el rito pensando en que la sociedad en sí necesita de ritos. Y los ritos los tenemos, quizás hechos de otra forma. Quizás perdimos ritos para tener otros. Y quizás lo que ha ocurrido en nuestros procesos de colonización en esta sociedad latinoamericana, poniéndolo en ese lugar, es que ha vivido tantas colonizaciones que ha perdido ritos para poner otros encima. Porque desde mi perspectiva, el ser humano, la ser humana necesita puntos de fuga, y eso vendría a ser el rito, ¿sí? Puntos de escape, en donde yo necesito salir de esos puntos de cotidianidad para encontrarme, para sentir, para expresar, para hablar, para reírme. Y eso, para mí, lo da el teatro, lo da la danza, lo da el arte, lo da la música, lo da el encuentro. En ese sentido, para mí el rito es el encuentro. Es el encuentro con otros, es el círculo. Ya no es solo el estar en un escenario sobre el público, que eso me encanta, me parece súper bien, que siga existiendo, bacán. Pero no es solo eso, el rito del teatro, ¿sí? Hay otras formas. Entonces, en ese sentido, claro, las experiencias que uno puede encontrar en otros territorios de ritualidad en relación a lo teatral, a lo comunitario, está marcado en una horizontalidad, en un círculo en donde el público participa de tu experiencia teatral, donde puede conectarse, donde puede ir y quemar un papel, en este caso como en el trabajo que nosotros hemos hecho con Danitza en plantar nuestra obra, que se estrenó en enero y que luego por eso sacamos ficción sonora ahora, por no poder circularla, digamos. Nuestros trabajos están siempre conectados con la relación con el público, ¿sí? Donde el público participe de alguna manera, ¿sí? Sabemos que el público participa porque siente y se puede ver reflejado y puede sentir, empatizar con lo que el actor está representando. Pero quizás nosotros hemos querido ir más allá, donde el público se pare y diga, yo quiero esto, no quiero esto.
no, quiero hablar y quiero tejer con ustedes. Entonces la obra parte y estamos todos tejiendo, ¿sabes? Entonces ahí hay como un encuentro en donde yo puedo mirar a la persona, la puedo saludar, ¿sí? Entonces ahí empiezan a haber relaciones y un mundo relacional que es horizontal o que es desde otros lugares. Entonces, yo podría decir que esos aspectos, ¿no?, del rito, tanto lo ancestral, las raíces, nuestro origen, y tanto el rito contemporáneo, por decirlo de alguna manera, es donde empezamos a hacer los cruces y empezamos a ver, bueno, aquí dónde me posiciono yo, dónde más me hace sentido, ¿no? Entendiendo mi historia, mi experiencia, mi lugar, quién soy, dónde estoy, quién quiero ser, a dónde voy. Todas esas preguntas que nos comen la cabeza siempre. Eso podría decir. No sé si responde a tu pregunta y si quieres decir algo más bacán. Total, sí, disculpen que interrumpa de nuevo, chiquilla. Es que mientras me elaboraba la respuesta, me recordé mucho a cuando recién empecé a entender o a estudiar un poco el estado del arte actual, qué sé yo. Claro, un dispositivo de Yoshkani, justamente, no me acuerdo cómo se llamaba, Cuchillo, no sé si María Cuchillo. Rosa Cuchillo. ¿Cómo? Rosa Cuchillo. Rosa Cuchillo, justamente. Donde, claro, bueno, ella genera una acción, qué sé yo, donde finalmente era un pretexto para que emergieran las voces de las personas que estaban ahí, y se trataba de ellas, ¿sí? No se trataba o sea, de ellas, de las voces, no de ella propiamente tal, y el trabajo simplemente era, o sea, no simplemente, profundamente era un pretexto y una construcción para eso, ¿sí? Y se escuchaba mucho la necesidad, que es lo que acaba de decir Danitza, y pone también como... Me pasa a veces que creo que está súper bien preguntarnos, ¿sí? Todo, reformularnos, pero ¿cuándo nos sensibilizamos con las necesidades del territorio? ¿Sí? Como, no sé, finalmente hay cosas que a veces están un poco obsoletas o que ya no hay que hacer o que está bueno, o estamos en este punto de investigación en las prácticas teatrales performativas, pero resulta que a veces las necesidades del territorio tienen que ver con cosas súper, comillas, simples y como agentes creadores, ¿no es cierto? ¿Qué tan sensibles o abiertos estamos a dar esos espacios o no? ¿O es nuestro rol? ¿Hasta qué punto? Me parece interesante verlo también. Yo solo para terminar, no sé si hay una respuesta única para eso, ¿sabes? Porque yo creo que hay teatros y hay artes en tanto existen personas que lo hacen, ¿sabes? O sea, así de infinito, ¿cachai? Pero creo que ahí, quizás desde mi experiencia, puedo decir de que el estar conectado con el territorio es un paso, es una forma, por ejemplo, saber qué sucede. Y conectada no solamente como yo, sujeta que voy a investigo y me voy, ¿no? Como, muéstrenme lo que quiero y me voy, denme, extraigo y me salgo, ¿no? Si yo soy parte de una comunidad o lo que sea y puedo estar al servicio de eso, ¿no? O también puedo investigar y a través de eso crear una obra, como fue el caso, por ejemplo, en el conversatorio del domingo, que nuestro compañero Eduardo Luna nos contaba acerca de la obra Proceso Mauro, ¿no? Que fueron, investigaron, y están conectados con el territorio, ¿sabes? Y hablan sobre un proceso. A diferencia quizás de Pamela, que era una compañera del sur, que está involucrada directamente con la comunidad y tiene esos roces artista-comunidad, se borran y están más mezclados, ¿sabes? O sea, hay formas. Yo creo que hay que ir buscarlas y crearlas. Y lo último, y esa idea también yo siento como del obsoleto en el arte, pucha, yo siempre he estado en desacuerdo con esa idea de está todo hecho. No, está todo hecho y esto ya no se hace, y esto ya se hizo, que lo escuchamos, yo estudié escuchando esa frase y la sigo escuchando hasta el día de hoy. Y bacán, además que hay cosas que ya están súper hechas, pero pucha, entonces no podemos crear nada nuevo. Entonces estamos ya sin fin de creatividad, ya no podemos hacer nada nuevo en el mundo. Nos imposibilita, lo encuentro un poco invalidante esa frase, lo encuentro invalidante. Eso, le doy paso a mi compañera. Yo me sumo a las palabras de Belén. Yo siento que ella dijo muy bien en relación a las necesidades del territorio. Siento que
que el hecho de encontrarse con harta gente sonando, vocalizando, ya es un rito. Invitar a tu pareja que entienda que tienes que vocalizar en la mañana y quizás salen sonidos muy extraños, ya es un rito que estoy viviendo. Yo vivo con un compositor, imagínate, hace 2 años me lancé a cantar recién por también muchos prejuicios míos, porque él es feliz que yo cante. Entonces, en el ámbito cotidiano también, de hecho, uno de los consejos que me decían, canta al frente de tu pareja, canta, y la Ani y todas las canta. Entonces es como invitarte también a sacarte los juicios, es como a sacarte los juicios en tu cotidiano, a sacarte los juicios con si quieres vocalizar cuando estás raja de dormido y quieres empezar a vocalizar desde ese estado, ¿por qué no? ¿Por qué no permitirte que el cansancio y la fatiga y el hastío y el aburrimiento y el incluso estar taimá, desde ahí tú empiezas a vocalizar y desde ahí aparece algo que es muy único y muy particular para ti? Entonces, ¿cómo validar tu estado para poder sonar, para poder cantar, para poder expresar? Y mi primer trabajo fue en relación a la voz, de hecho, para poder mostrarle a mis mentoras, se llamaba Ritos para mi voz, que lo hice el año pasado con la Belén, y se llamaba así, porque al final, ¿cómo unir esto que es muy mestizo de mi parte, muy citadina, para el servicio de la gente? La gente se iba muy emocionada. De hecho, yo decía, vamos a hacer algo sencillo, y armábamos un círculo y nos demorábamos media hora en ese círculo. Entonces ahí tuve que cachar las necesidades de algo muy sencillo. También una vez me invitaron a un encuentro que se llama Voces de la Tierra. Yo no tenía idea, me dijeron que tenía que hacer un par de ejercicios y habían 120 personas en un domo. Era la segunda vez que yo trabajaba en el ámbito de la pedagogía vocal como ya adulto. Me quería morir. y tenía que abrir el festival más encima, en una cuestión muy rara y muy bonita igual. Entonces se llenó y toda la gente gritando y yo como ya. Y bueno, llegué a ese lugar y nunca pensé que tenía que abrir ese festival con mi trabajo, que también era muy sencillo. Y bueno, fueron 3 horas de trabajo porque de verdad no podía cerrar la cuestión. Entonces siento que a lo que quiero llegar es que hay una necesidad de rito, hay una necesidad de que, ok, no estamos en el rito mismo de la ceremonia, no es una ceremonia. Los ritos tienen que ver con acciones concretas que generan un objetivo en comunidad y eso genera confianza. La confianza es vital, es súper importante para generar un espacio comunitario. Y eso es lo que yo principalmente trabajo en el grupo, confiar en que lo que yo te estoy entregando va a ser, ojalá, de manera constructiva para ti, y tu voz también impacta en el otro o en la otra, genera eco. Siempre digo, tu voz te puede matar o tu voz te puede curar. Lo que pasó el sábado es un estallido de muerte. O sea, esas voces que están diciendo el que no salta es mapuche, puede generar repercusiones en que el gallo, que realmente es nazi, pueda matar a alguien porque lo encuentra válido. Esa no es un grito de odio, no es un llamado al odio. Eso puede abrir muchas puertas. Entonces siempre le digo a la gente, tu voz puede matar o puede curar. Todo lo que tú hablas tiene una repercusión en tu hijo, en tu comunidad, en tu familia. Entonces tienes que ver qué eliges, qué ética tienes que tener para ti. Entonces, en los espacios que nosotros damos, yo siento que nos ayudan a tener esa ética. Súper. Seguimos entonces con las preguntas, Cote. Vamos a Instagram, ¿te parece? Chicas, oye, felicitaciones, son secas, corazones, así está el Insta. Así súper activo con ustedes. Ahí la apoyan y las quieren. Chica, hay una pregunta que dice, ¿cómo observan el fenómeno de la voz sin la participación de la palabra? ¿Cómo la sienten? ¿Qué les gusta de eso? Es interesante la pregunta. Sí. El fenómeno de la voz sin la palabra. Lo preverbal. ¿Cómo observan el fenómeno de la voz sin la palabra? ¿Cómo la sienten?
qué les gusta de eso? A mí me encanta. Me encanta lo preverbal, me encanta vociferar, me encanta gritar, me encanta sonar por sonar, me encanta. Siento que ese fue el lugar donde yo encontré una acogida con mi sonido y que me permití ser. Entonces, no desde la técnica, yo como Danitza no me gustó mi trabajo vocal, la pedagogía vocal que tuve en la universidad, porque la encontraba muy estática, o sea, solamente puedes mover y hablar así, o hablar así como impostado, ¿me entiendes? Entonces habían dos voces que a mí, yo en verdad, a veces entraba y a veces no. En verdad, a veces entraba en esa voz como erótica y para adentro, otra que es un poco más impostada y como más fuerte. Esos lugares a mí no me gustaron y lo encontré súper arcaicos desde mi manera de ver después con las profesoras que tuve y que tuve yo opté por buscar esa voz para mí. Entonces, siento que sonar, que dedicarle un tiempo a las vibraciones de tu cuerpo, que brindarle un cuerpo de espacio sonoro es súper placentero, también es sexual, te lleva a tu erotismo, a tu sensualidad. Entonces hay un montón de premisas que se pueden trabajar de lo presonoro, ese estado presonoro donde tú solamente estás respirando, estás movilizando por movilizar y tener tu gesto respiratorio con tu voz sin una mirada estética. Eso te puede brindar un material muy importante en tu identidad. Qué bacán escucharte, Dani, me encanta. Mira, en Continuo Movimiento yo no trabajo específicamente la voz, ¿sabes? O sea, no es como el lugar, a diferencia de la Dani, por ejemplo, que esa es como la particularidad que tiene. Pero podría pensar en entrenamientos que he guiado para otros procesos creativos, compañías, agrupaciones, en donde sí me ha tocado como explorar en ese ámbito, o sea, desarrollar esa área vocal, y creo que es un lugar de exploración súper enriquecedor para la gente, sobre todo para la gente que no tiene como este acceso a la técnica, como lo que hablaba el Pancho recién, ¿no? Como no actores o no cantores, ¿sí? Hay ahí como una confianza también que siento que se da en cuerpos en donde están más liberados quizás de tensiones, por ejemplo, a diferencia de cuando pones una técnica, ¿no? Porque yo siento que cuando uno aprende una técnica, debiese ser porque uno quiere aprender esa técnica. Entonces, cuando uno quiere y tiene la voluntad de aprender algo, todo fluye y es orgánico, se produce una organicidad. Pero si yo estoy aprendiendo a relacionarme con mi voz y me quieren imponer algo, siempre la imposición va a traer tensión, desde mi punto de vista. Siempre la fuerza obligada va a traer algo en mi cuerpo que me va a como disociar, ¿sí? O sea, como también tuve experiencias más traumáticas en la escuela cuando una profesora en mi primer año de teatro me dijo, tú no vas a ser actriz porque no tienes voz para ser actriz. Y yo así como 17 años, como, ¡ah! Brutal, ¿cachai? O sea, no puedo revelar nombre porque no puedo. Este mundo de las funas está muy delicado, así que no, por favor. No vamos a entrar esta noche maravillosa que es su noche, no vamos a entrar en conflicto. No, pero digo como que estoy súper de acuerdo con lo que dice la Dani, como las palabras son claves, ¿cachai? Y eso responde, yo insisto que está todo ligado, eso responde a la forma en cómo hemos aprendido, cómo están los paradigmas educativos, qué cosas hemos normalizado, nuestras formas de relacionarnos. Y eso, pucha, sin más estamos sumergidos en un sistema hiperpatriarcal, ¿cachai? Entonces ahí opera en todos los espacios de la vida. Fui para otro lado, pero es que, lo siento, es inevitable conectarlo. Como, sí, pienso que por responder la pregunta en lo concreto, ¿cómo se siente la voz sin la palabra? Encuentro que es un punto exploratorio, infinito, necesario, sobre todo para las personas que no están buscando técnica. Eso podría decir, en lo concreto. Genial, súper. Vamos a pasar a la otra pregunta de Zoom y después con la de Instagram, ¿te parece? Sí, porque viene Andrea. Les pedimos si podemos aquí ser bien concretas con las preguntas porque no nos queda mucho tiempo para poder escuchar a nuestras compañeras. Andrea, súper.
¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Andrea, soy de Quito, Ecuador. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, en serio, por la cultura, por todo lo que comparten, ese cariño se siente. Así que muchas gracias. Y bueno, mi pregunta iba, bueno, quería como decirles algo antes de la pregunta, ¿cierto? No quiero extenderme mucho, sino que me siento muy identificada también con todo lo que han dicho. Ecuador también desde octubre estábamos en protestas. Y bueno, ahorita que nos cayó esta pandemia, es donde también creo que la sociedad empieza a sacar esta herida, porque la sociedad también está herida. Y la sociedad, la gente no puede hablar. Y bueno, también tenemos muchísima represión aquí. Entonces, hablar no es muy posible para la gente, a pesar de las injusticias que pasan, ¿no? Entonces, creo que influye también en cómo vemos nuestra voz y nuestra expresión de la voz. Bueno, yo, yendo ya a la pregunta, yo soy profe de canto, de técnica, y va mi pregunta, ¿cómo fusionar esto de la parte ritual y la técnica? Yo sí creo que, bueno, yo aprendí en el conservatorio que el derecho es como siempre, es súper recto, y yo no estoy de acuerdo para nada con eso, porque más bien el cuerpo y la voz es algo integral, no hay cómo separar. Y a veces cuando uno aprende artes te enseñan como cosas separadas y no es así, es un mismo cuerpo, es una misma herramienta. Entonces, ¿cómo implementar esta parte ritual al canto, a cómo yo canto y a la enseñanza del canto? O sea, eso básicamente sería cómo fusionar estas dos partes, la técnica y la parte ritual. Eso, muchísimas gracias. Sí, hay muchas, depende de tu perspectiva en relación a lo ritual y cómo tú lo has vivido. Porque, por ejemplo, generar un círculo y vocalizar en base a una premisa de trabajo para mí ya tiene un ámbito del ritual. Ahora, cómo inicias, desarrollas y un fin en relación a la sesión debe ser dirigido para el objetivo que tú quieres darle como facilitadora, siento yo. Por ejemplo, si quieres generar confianza, sobre todo en los principios de tu clase, ¿cómo yo puedo generar las acciones que me llevan a ese estado de confianza en comunidad? Si tú quieres invocar un canto al agua, ¿cómo yo podría generar un espacio ritual, unas acciones concretas donde yo invito a la gente a que experimente, por ejemplo, en relación a sus articulaciones con el agua? Estoy inventando. O puede ser con sus músculos acuosos y cómo eso tú lo haces un canto. O cómo, ¿me entiendes? Cómo generar esta memoria antigua con la nueva y con la ficción, que también tiene un ámbito de ficción lo que tú quieres hacer, porque somos mestizaje también. No es que vamos a hacer la ceremonia, sino que vamos a hacer las acciones concretas que tú quieres dirigir en tu rito. ¿Qué ritos quieres invitarle a la gente? ¿Quieres invitar a un grupo de chicas a un rito de voces que quieren despertar su sexualidad? ¿Quieres hacer un rito, por ejemplo, para invocar el aire? ¿Quieres invocar? ¿Me entiendes? Como que tienes que ver, siento yo como pedagoga, cómo tú haces las acciones concretas para invitar a eso que tú quieres generar en tu espacio vocal. Y en este caso sería en tu canto. Eso siento yo. Yo solo quiero aportar algo a eso, pero creo que también estoy pensando en una pregunta que sea cómo, o sea, ¿cuál es la, no cómo? ¿Qué necesidad surge en mi cuerpo, en mi corporalidad, para emitir el canto? ¿Y en qué tipo de rito? ¿Qué rito? ¿Sí? Como complementando lo que dice la Dani. Entonces, como yo trabajo antes de lo expresivo, quizás palabra y todo, como pienso también en que ya en mi cuerpo se agota para decir que necesito emitir vocalmente para algo. Luego de agotar qué cosas, quizás. Te dejo una pregunta a ti, más que no respondí nada, solo hago esa pregunta.
Vamos a la pregunta de Instagram, Cote. Gracias, gracias a ti por estar. Bienvenida, gracias. Chicas, desde Insta, para la Dani, ¿cómo crees que va a funcionar tu método en esta nueva normalidad, entre comillas? ¿Crees que vas a tener que encontrar nuevas formas o no es necesario hacer un cambio en tu método? Eso pasa mucho, en verdad, dice Francisca Fott, es creer que tener poder en las clases hace que a veces se olvide que tienen que guiar esos procesos educativos. A ti la pregunta. ¿Cómo esto se adecua en la metodología de trabajo que yo realizo para ahora? Bueno, tuve que modificar los objetivos, como lo comenté en un principio, siendo honesta también con la gente en lo que yo le puedo ofrecer y aterrizando su contexto actual. Entonces, la verdad es que yo siempre genero un diálogo con la gente, si ha tenido algún aprendizaje previo, cómo unirlo a lo que yo le quiero invitar y cómo podemos generar un nuevo conocimiento entre nosotras. Obviamente yo tengo premisas donde yo ya he investigado bastante, pero la verdad es que siempre hay un objetivo, pero durante ese objetivo va modificándose y viajando porque la gente es diversa y hay gente que convive con su pareja, hay gente que vive sola, hay gente que está con su familia vocalizando, hay gente que no, hay gente, en fin, como que hay que adecuarse, yo siento, ese rito a los hogares. Bien, ¿y tú crees que cuando llegues a encontrarnos nuevamente, crees que vas a tener que hacer un cambio en tu método? ¿O esto te va a llenar para poder, y adquiriste otras cosas para modificar tu método? Yo siento que cuando estemos presencialmente van a haber cuerpos sedientos por vocalizar, van a haber cuerpos que necesitan que los toquen, van a haber cuerpos que necesitan gritar si es necesario, van a haber cuerpos muy emocionales, en el sentido de que van a haber emociones quizás abrumadoras. Entonces, cuando vuelva a lo presencial, estoy investigando para poder generar esta contención que yo percibo que hay ahora y que va a haber mucha hambre después, eso es lo que pienso. Bien, chiquillas, yo creo que ya las hemos estrujado, por decirlo bien, así, todo lo que podíamos. En el tiempo, en las preguntas, creo que hemos tenido una conversación profunda, intensa, hemos pasado por muchos lugares. Y quisiera leer un comentario que está en el chat, lo voy a leer porque a no ser que Victoria quiera activar su micrófono, lo voy a leer para las personas que están en el Instagram, para que la escuchen, porque los que estamos aquí en Zoom lo podemos ver. Dice: admiradas y queridas, son una inspiración para muchas de nosotras, con proyectos fuertes y necesarios. Las abrazo mucho. De Victoria Hernández, que está ahí en la camarita. Entonces yo, o sea, sin la cámara. Pero con ese comentario creo que ya es tiempo de cerrar y de agradecerles profundamente por darse el tiempo, darse el espacio virtual, en sus cuerpos también, cada una desde sus espacios cotidianos, de compartirnos su presencia, sus voces, sus reflexiones, sus comentarios y nada, simplemente agradecerles porque de alguna forma ustedes también fueron las que sin saberlo impulsaron también nuestros conversatorios, sobre todo la Dani que nos invitó ahí en las primeras, la Belén también nos estuvo invitando, entonces nada, agradecerles compartir reflexiones, pensamientos, etc. Les dejo la palabra para que cerremos. Muchas gracias, Cata, Cote, Laura, Gabriela y a todos los que están conectados. Yo solo quiero decirles que cuando podamos salir de esta situación, la que estamos viviendo actualmente, podamos tener un espacio de investigación entre todas nosotras y podamos estar ahí haciendo carne todas estas ideas y creo que es súper necesario. También han habido y existen estos proyectos de investigación que me parece súper necesario que estén,
que nos juntemos y que reflexionemos en conjunto. Eso me encanta, eso creo que es súper. Me encanta. Gracias, totales. Ay, sí, muchas gracias. Yo siento que la red, generar conversación, generar estas instancias nos nutre mucho, nos da el impulso, el fuego de la pasión, el fuego interno de la voluntad de poder generar espacios a pesar del contexto actual y generar resiliencia. Siento que esto genera mucha resiliencia, mucha materialidad que podemos tener para nuestra creación, para nuestras clases, para nuestra gente. Así que muchas gracias, chiquillas. Qué bueno que les hayas inspirado. Voces que inspiran. Generó ese inspiración, me encanta. Así que nos sigamos inspirando. Aguanten las cabras, dicen ahí con su investigación. La gente está ahí a full. Bacán. Gracias. Salida dice, muchas gracias por las conversaciones inspiradoras que han estado realizando. Bueno, muchas gracias, Jazmín, por asistir a ellas. Andrea, muchas gracias por compartir. Lindazo poder estar aquí con ustedes. Espero que se repita. Un abrazo. Genial el aporte de todas y todos. En Instagram, Victoria de Los Ángeles. Muchas gracias a ustedes, a quienes convocan y a quienes hoy compartieron tan hermosos conocimientos, que nos invitan a reflexionar desde otros lugares. Francisca dice, muchas gracias a ustedes y gracias a las chicas que nos invitaron todo este tiempo en conocer los diferentes trabajos que se siguen haciendo en la cuarentena. Nada, nosotras estamos muy agradecidas, muy conmovidas y muy inspiradas por todos estos ciclos que hemos, o sea, por este ciclo de conversatorios que hemos tenido, y sí, nos pica demasiado el bichito de poder juntarnos y de que todo esto que hablamos y todo lo que estamos reflexionando lo podamos llevar al cuerpo, a la práctica, al verse y al estar y construir también desde la acción, desde los cuerpos. Sí, encuentro, investigación, entrenamiento actoral, artístico, guachuleru, le vamos a poner. No sé qué le vamos a poner de nombre, ya empecemos a pensar en el nombre, tenemos tiempo. Y de tantas partes, el Pancho que estamos desde Concepción, aquí la Andrea García que nos acompaña, eso también. Esta creo que es la oportunidad que nos da el Zoom, poder conectarnos a diferentes partes y poder vernos las caras, así que siempre hay que verle lo positivo. Súper, bacán. Y también agradecer a todas las invitadas que hemos tenido. Muchas gracias por tener las ganas de compartir este espacio de reflexión, de poder abrirlo, de lo que hablábamos recién, de poder compartir y democratizar ciertos conocimientos o ciertas reflexiones en torno a la voz, al cuerpo, al sonido, etc. Así que nada, este es nuestro último conversatorio, estamos súper conmovidas y felices de lo que hemos hecho. Yo creo que vamos, o sea, de todas maneras vamos a subir estos conversatorios a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, y nada, se vienen cosas muy bacanes y vamos desconfinándonos también nosotros y pensando en cosas. Gracias. Por favor, prendan las cámaras, prendan los micrófonos. Nos vamos. Salud. Sí, buena cabras. Bacán, chiquillas. Chao. Quédate, Belén, quédate, Danitza, un ratito. Ya, vale. Estar. A ustedes. Gracias a todos. Chao, Andrea de Ecuador, gracias, que estén bien. Chao.